Iglesia, les saludo deseando que se encuentren todos muy bien, y allí cada uno donde está, les invito para que junto conmigo cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios Padre y entreguemos este tiempo al Señor. Padre Santo, gracias por la presencia tuya en cada uno de nosotros, los miembros de la Iglesia Cristiana Integral para las Familias y las Naciones. Gracias por el perdón de pecados que recibimos por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por venir a ser morada en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Gracias por fortalecernos en medio de la debilidad, en medio de la incertidumbre, en medio de cada situación que vivimos. Y gracias por escuchar nuestras oraciones, de las que recibimos tu respuesta en tu tiempo, en el tiempo oportuno. Alzamos nuestros brazos, alabamos, exaltamos y engrandecemos tu santo nombre, porque solo tú eres digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Hoy rendimos y entregamos a ti nuestras vidas en este tiempo, para escucharte hablar a través de tu palabra, que nos reconforta, nos anima, nos consuela y nos edifica. Gracias por revelarnos hoy tu palabra a través de tu Santo Espíritu, quien la graba en nuestros corazones y nos enseña a ponerla por obra. Amén. Amados hermanos, en este momento le doy gracias a Dios Padre por la oportunidad que me da de compartir su palabra, y también le doy gracias al pastor por permitirme estar hoy aquí. Iniciemos este tiempo con una introducción, y es que el miércoles de esta semana que acaba de pasar, nos reunimos un grupo pequeño de intercesión, y surgía una inquietud y había una pregunta para cada uno de nosotros, y era: ¿es el tiempo para abrir una nueva sede? Porque realmente nosotros hace un año, cuando empezó esta pandemia de la COVID-19, en el mes de abril pensamos en entregar el lugar, y finalmente en el mes de julio lo entregamos. Y desde ahí hemos estado sin sede, pero no hemos dejado de comunicarnos aprovechando estos medios audiovisuales. Y sin embargo, surgió una inquietud de si es el tiempo para abrir una nueva sede donde congregarnos. Y quedamos todos en orar y preguntar al Señor: ¿qué tienes tú para nosotros como Iglesia Cristiana Integral para las Familias y las Naciones en este tiempo? Y entonces, preguntándole al Señor, el miércoles en la noche nos acostamos, y recuerdo que yo le preguntaba al Señor: ¿qué quieres tú para tu iglesia, para esta congregación en este tiempo? Y entonces, amada iglesia y persona que ve y escucha este mensaje, surgió un interrogante, y es el nombre del tema: ¿cuál es la carrera que Dios me ha puesto por delante? Y la prédica: mi carrera es un asunto de fe. El propósito: puestos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, corriendo la carrera que tenemos por delante, siguiéndolo como discípulos,
pero siendo siervos. La base escritural está en el libro a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2, el capítulo 11, versículo 1, el capítulo 12, versículo 1 al 4, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Amada Iglesia, en estos tiempos difíciles donde aún se habla de nuevos confinamientos y que como iglesia no nos estamos congregando aún en una sede específicamente, para nosotros como cristianos surge un interrogante. ¿Cuál es la carrera que Dios nos ha puesto por delante? Dios nos habla por su palabra, y es lo que el jueves pasado, después de haber estado preguntándole al Señor, nos da la respuesta a través de su palabra. Dios nos habla por su palabra. Y en el libro a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Iglesia, antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, Dios habló por medio de los profetas a su pueblo, pero hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Es por medio de Él que nosotros escuchamos al Padre, y es la palabra de Dios la que nos habla. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, de sus hechos y del propósito del Padre a través de los hechos del Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amada Iglesia, la carrera que debemos correr es la que el Señor Jesucristo corrió. Compartió la palabra por donde iba, siendo lo más importante las personas, la salvación de las almas, la sanidad de las almas y de los cuerpos enfermos, el perdón de pecados, el vivir en el verdadero amor y no un lugar físico. Y fue lo que le enseñó en ese tiempo a sus discípulos, a compartir el evangelio del arrepentimiento, de la conversión al Padre, sanando los enfermos. ¿Dónde? En espacios abiertos, en las casas donde Él entraba, en las barcas. Lo hacía de día y lo hacía de noche. Por donde iba, esparcía su fragancia. Y tú y yo, amados hermanos, somos sus discípulos. Y como sus discípulos hemos sido llamados a seguirle y a seguir sus pasos y a hacer lo que Él hizo. La palabra de Dios nos indica cómo correr a ti y a mí la carrera que debemos correr. Y en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19-20, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesucristo nos encargó a ti y a mí, amado hermano y hermana, a ser discípulos y a enseñarles que guarden todas las cosas que nos ha mandado a nosotros que hagamos. Y tenemos promesa que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde, amados hermanos? Donde tú y yo estamos, por donde tú y yo vamos, con quienes hablamos. Esta es la carrera a la que nos llamó a correr. No sé si estés cargando en medio de tu carrera lo que no debes cargar. Quizás el pensar que para este tiempo no nos estamos congregando y no está bien en no hacerlo en un lugar específico, en un lugar físico. Y entonces quizás nos estemos desviando del verdadero propósito de Dios para tu vida y para mi vida, que es alabarle, adorarle, hablar de continuo con Él a través de la oración. Y no quedarnos ahí, sino orar por los demás, llevándolos a hacer la oración de fe, por la sanidad en su alma, por la sanidad en sus cuerpos, por la restauración, por la restitución, por el consuelo que solo Dios puede dar a cada persona, que solo Dios nos puede dar también a nosotros como sus hijos, pero que lo hace por medio de nosotros, por medio tuyo y por medio mío, que somos sus hijos, y lo hace en cualquier lugar, si tú y yo lo creemos. Amada iglesia, mi carrera y tu carrera es un asunto de fe. Es creer lo que la palabra de Dios habla y que está escrito, como nos lo dice en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amada iglesia, es creer la palabra, es creer sus promesas, pero también sus ordenanzas, sus mandatos, sus demandas, porque antes de que se cumpla la promesa, viene para ti y para mí una demanda, algo que de pronto no nos gusta, como por ejemplo en el Salmo 23. El Señor Jesús, el Dios nos habla y dice que es nuestro pastor y que nos lleva a descansar, pero también más adelante nos habla que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. O sea, no nos dijo que todo iba a ser muy hermoso como lo queremos nosotros ver. Dijo que en el mundo tendríamos aflicción. O sea que hay promesas para ti y para mí, pero tendremos que correr una carrera. Y en esa carrera tendremos que vencer obstáculos, tendremos que luchar para continuar la carrera y llegar a la meta. Tú y yo no vemos en este momento cuándo se arreglará esta situación por la que estamos pasando, cuándo todo se normalizará. Pero, amada iglesia,
de lo que sí podemos estar seguros es que Dios está contigo y está conmigo. Así como lo estuvo con la iglesia primitiva, cuando después de la muerte del Señor Jesucristo los persiguieron por ser seguidores, por ser discípulos del Señor. Y entonces fueron esparcidos y fueron sacados de donde estaban. Y tuvieron que improvisar y tuvieron que compartir de una manera diferente a como lo venían haciendo. Y tuvieron que dejar de congregarse en las sinagogas. Y tuvieron que estar en diferentes partes y creer a la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios y llevar el mensaje de la palabra de Dios en los lugares donde ellos se encontraban. ¿Será, amada iglesia, que este tiempo para nosotros los cristianos es un tiempo de persecución? ¿Será que es el tiempo de compartir la palabra de Dios, de compartir el evangelio de Dios de una manera diferente? Amados, en este caminar con Dios, en esta carrera que emprendimos un día, para ti y para mí es cuestión de fe. ¿Y cómo en tu fe y en mi fe la vamos a correr? Como la corrió el Señor Jesucristo, siguiendo 3 elementos indispensables y que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y aquí de esta palabra en el libro de Hebreos podemos extractar estos 3 elementos indispensables. Primero, correr nuestra carrera, pero livianos. Dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea que el peso no todo es pecado, porque aquí son 2 cosas diferentes. Despojémonos de todo peso. O sea, el atleta cuando corre, él trata de que todo el vestuario que él lleva sea lo más liviano posible para que no sea obstáculo su traje para correr la carrera que va a correr. Y cada día están haciendo más livianos la camiseta, la pantaloneta, los tenis, con los ciclistas también, con los deportistas. Pero en esta carrera nosotros somos animados a despojarnos de todo peso.
a correr esta carrera livianos, amada iglesia. Quitémonos entonces todo peso y el pecado que nos asedia. No sé cuál es el peso que tú estás cargando en esta carrera a la que el Señor te llamó a correr a ti. Quizás uno de este peso sea el estar pensando que te hace falta congregarte, que cuándo se va a abrir la sede, que cuándo vamos a estar juntos para alabar al Señor. Quizás en mí y en el pastor la carga de pronto estaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cuándo vamos a volver a sacar el lugar? Y quizás esto ha hecho que no estemos poniendo nuestros ojos en el propósito para el cual Dios nos llamó. Y nos hemos desviado. Y quizás no estamos orando como debemos orar, con mayor intensidad. Y quizás no hemos estado allí en nuestras casas o en los lugares donde nos encontremos escuchando alabanzas, cantando cánticos de alabanza y adoración a Dios Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces nos hemos encontrado con estorbos en nuestra carrera. Amada iglesia, no olvidemos a qué fuimos llamados. A hablar continuamente en intimidad con Dios a través de la oración, a alabarle y adorarle y a permitir que seamos usados por el Señor. ¿Dónde? Allí en el lugar donde tú te encuentras, por donde tú vas, que si tú estás y yo estoy y estamos tan conectados con el Señor, por donde tú vayas, el Señor añadirá a su iglesia los que han de ser salvos, porque te dará el hablar a una persona lo que necesita en ese momento. Y entonces Dios la acercará a través tuyo. O quizás una persona que está necesitando una oración para ser sanado y tú estuviste tan conectado con el Señor que el Señor a través tuyo lo sanó. Y no necesitas estar en un lugar, en una sede congregada para que el Señor obre a través tuyo o a través mío. No nos desviemos del propósito de hacer discípulos y enseñarles lo que el Señor nos enseñó a nosotros, que guardemos su palabra y seamos testimonio para otros, para que ellos se conviertan también al Señor. Y recordemos que si lo hacemos, Él estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tengamos presente que la carrera que corremos es ganar la vida eterna, pero que llevaremos coronas, y tus coronas serán las que Dios añadió, no tú, sino Dios, pero a través de tu estar conectado y de yo estar conectada con Dios Padre en Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Segundo elemento indispensable que podemos
extraer y extractar de esta palabra: correr esta carrera con paciencia. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y un atleta empieza a correr con su vestuario liviano, pero luego fija la meta, pero no empieza a correr desenfocado. Él empieza midiendo su fuerza y guardando fuerzas para el final, y sabiendo que va a tener que ser esforzado y que va a encontrar obstáculos, que son las que él va a poder ver en el camino, en la carrera, de acuerdo a su cuerpo, y que va a tener que sobreponerse para poder llegar a la meta. Con perseverancia corramos, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, como discípulos, haciendo lo que Él nos mandó a hacer, obedeciéndole en todo, en medio de las diferencias y de las dificultades que para estos tiempos se hayan podido presentar. Quizás porque esta situación ha traído escasez financiera. Y entonces esto también ha ocasionado diferencias y dificultades en las relaciones como pareja, en las relaciones de padres con los hijos y de los hijos con los padres, en las relaciones como hermanos. Y entonces tengamos diferentes puntos de vista en cuanto a la situación actual. Pero, amada iglesia, estamos llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a vivir en un continuo perdón, en un verdadero perdón. En tolerarnos, en ser diligentes a vivir en unidad, por amor a Dios, no permitiendo que estas dificultades nos desvíen del propósito de Dios y perdamos el horizonte, que es llegar a la meta, alcanzar la vida eterna. Que tú y yo, en el lugar donde estemos, podamos desempeñarnos como esos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Que si tú sales de tu casa a pagar los servicios, a un banco, a comprar alimentos, que tú vayas con un corazón tan dispuesto a ser usado por Dios. El ejemplo del Señor Jesucristo es que Él compartió en todas partes. Tú a todo lugar donde vaya puedes compartir, no necesitas estar congregada con los demás hermanos en un sitio. Tú puedes hablar con tus hermanos por los medios audiovisuales y podemos aprovecharlos, porque aún podemos dar un buen uso de estos medios con libertad. Y tú puedes orar por tus hermanos y estar en unidad con ellos. Y tú puedes hablar con ellos y saber cómo se encuentran. Y tú puedes ayudarlos, como yo también puedo hablar con mis hermanos y puedo ayudarlos. Como yo también puedo compartirle a otras personas. No necesitamos de estar en un lugar congregados para continuar con el propósito al cual fuimos llamados. No nos dejemos desviar ni desenfocar del propósito de Dios. Y tercer elemento
indispensable para correr la carrera. Livianos, con paciencia, perseverando, venciendo todo obstáculo, pero enfocados. Dice, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, en el autor y el consumador de la fe. Esto es cuestión de fe, amada iglesia. La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo como discípulos, como seguidores, sino también como siervos, dependiendo absolutamente de Él, confiando en Él. Así como el salmista nos lo hizo saber y le pedía al Señor, le pedía a Dios en el Salmo 123, versículo 1 al 2. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Amados, seamos como esos siervos que dependen de la mano de su amo. Reposemos, descansemos, confiemos y dependamos del Señor, como el siervo y la sierva dependen de su Señor y de su señora, de su amo y de su ama. Nuestra mirada puesta en Dios, en Jesucristo, en el que vivimos por fe, en quien esperamos por su misericordia en todo tiempo para con nosotros y para estos tiempos difíciles. De Él recibimos toda la consolación. Y el apóstol Pablo, con qué amor le habló a los filipenses, suplicándoles que completaran su gozo, y describe de una manera tan magnífica la obra del Señor Jesucristo como siervo. Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo al 11, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amada Iglesia, despojémonos de todo peso, humillémonos delante de la presencia de Dios Padre y despojémonos de las cosas a las que nos hemos aferrado aquí en la tierra y que están siendo estorbo para nosotros y que nos han amarrado y nos han desenfocado de tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Y allí donde estás, y aquí donde yo estoy, te invito, amado y amada de Dios, a que cierres sus ojos, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios Padre y entreguémosle y dejemos allí en la cruz toda carga. Despojémonos de toda carga para que entonces podamos caminar livianos y el caminar liviano nos ayude a permanecer y a perseverar en esta carrera que un día iniciamos y podamos llegar a la meta sin desenfocarnos, enfocados. Es un asunto de fe. Expuestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, de quien se habla en toda la palabra, de quien es la palabra, y que nosotros la escuchamos y la recibimos y la vivimos por fe. Oremos, amada Iglesia. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en este momento te pido perdón y te entrego toda impaciencia, todo orgullo, toda envidia, toda desobediencia a tu palabra, toda pereza espiritual, toda falta de amor por ti, por las almas. Y sobre todo, Padre, en Cristo Jesús te pido perdón, porque ni siquiera como discípulo de Cristo le he seguido siendo ese ejemplo. Perdónanos, Padre, y a través de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo recibimos ese perdón. Que todo lo que nos ha desenfocado del propósito tuyo en la carrera que estamos corriendo para llegar a ti, Padre Santo, sea derribado. Te lo entregamos y nos despojamos de toda carga pesada que hasta hoy estuvimos cargando, para que a partir de hoy podamos correr esta carrera livianos, con tu carga que es ligera y llevadera, que podamos permanecer, perseverar con paciencia la carrera que tenemos por delante para llegar a la meta, Señor. Y que en ningún momento a partir de hoy perdamos el enfoque y dependamos de ti y confiemos en ti y descansemos en ti. Y nuestra mano esté extendida a ti, a tu misericordia y a tu gracia, como el siervo mantiene extendidas sus manos hacia su amo. Padre, gracias por tu perdón.
Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas y grabas tu palabra a través de tu Santo Espíritu en nosotros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2, Señor. A despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y a correr la carrera que tenemos por delante con paciencia y puestos nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. Gracias, Padre Santo, por tu palabra sellada en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu y que la haces viva y que produce en cada uno de nosotros el fruto que debe producir. Gracias porque allí donde están mis hermanos a través de tu Santo Espíritu han estado entregando toda carga que les ha estado pesando, Señor. Y ahora se han despojado de toda carga, porque, Señor, el hacer tan muchas cosas aquí en la tierra no son pecados, Señor. Pero si nos aferramos a ellas y no nos despojamos de ellas, Señor, son obstáculos para continuar la carrera que debemos continuar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por extender tu perdón a través de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos recuerda la palabra y la graba en nuestro corazón y nos ayuda a recordarla para ponerla por obra. Amada Iglesia, el Señor les bendiga. El Señor les guarde durante toda esta semana y si el Señor lo permite y nos presta la vida, como lo he compartido cada vez que hablo con ustedes a través de este medio, en otra oportunidad nos veremos. Dios les bendiga.